está así como media borrosa. Entonces, para parénquima pulmonar no sirve. Para estudiar las estructuras óseas tampoco. O sea que es una placa poco penetrada, o sea que le llamamos blanda. Entonces, esa la anulamos, la repetimos. No sirve para su informe. Esta es una placa de penetración excesiva. Para mí está normal. Yo la puedo informar. Lo habíamos dicho, ¿no? A algunos médicos les gusta que se note parte de las vértebras restantes, porque hay patologías que se esconden por delante de la sombra del corazón o por detrás. Y se ve clarito las imágenes. Por eso a mí me gusta informar así. ¿Ya? Continuamos. Este ya no sirve. Esta está sobre exposición. Este le llamamos placa quemada. Esta no sirve para nada. Está quemada, sí. En cuanto a la posición, que ya les había adelantado algo, pero es importante que el paciente esté bien derecho, inspiración profunda, ya sabemos medir, ¿no? Si, la distancia, sabemos, vemos acá lo que he marcado, el ápex, el borde superior del ápex, el borde superior del ápex, miren ustedes lo ven bien bonito. La escápula, por ejemplo acá, miren la escápula, acá, vemos acá la sombra de la escápula, está dentro, acá también veo la otra sombra de la escápula, la ven, un poquito radiopaco, lo ven acá. Entonces lo normal es que encontrar la posición de las escápulas por fuera, esto es lo ideal, sacarlas. Como ha ventilado bien, los hemidiafragmas se ven completos. El ángulo agudo, miren, termina en punta, el ángulo agudo, el seno costodiafragmático derecho, el seno cardiofrénico derecho, el seno cardiofrénico izquierdo y el seno costodiafragmático izquierdo terminan en ángulo agudo, en punta. Ahora, si ustedes ven acá, acá ven una pequeña sombra, una pequeña radioopacidad, que es la sombra de la vena cava inferior. ¿Cuándo decimos que una placa está rotada? Cuando no cumple con esto, ¿no? El eje vertical lo podemos encontrar inclinado hacia la izquierda, inclinado hacia la derecha, siempre y cuando no haya alguna alteración de la columna dorsal. Puede haber una escoliosis, una rotoescoliosis, entonces ahí ya sale de la posición normal. O podemos encontrar a veces una severa rotoescoliosis, entonces vemos así, incluso se tuerce, entonces ahí sí vamos a encontrar completamente alterada la arquitectura normal de la caja torácica. Acá estamos viendo sombra mamaria, la sombra mamaria derecha, la sombra mamaria izquierda, esto me dice que es una dama. Y miren, si estamos viendo, esta es una paciente joven que acá tiene un broche, acá tiene otro broche, por eso es importante que se quite todo lo que es metal, porque puede confundir. ¿Qué más estamos viendo? Miren, el hemidiafragma, vamos a encontrar variantes anatómicas, vamos a encontrar un hemidiafragma con dos lóbulos o trilobulado, que son variantes anatómicas, no tienen interpretación clínica de patología. El hemidiafragma derecho, el hemidiafragma izquierdo. Mayormente dice que el hemidiafragma derecho es un poquito más elevado, 2 a 3 dedos, que el izquierdo. ¿Por qué? Porque debajo del hemidiafragma derecho vamos a encontrar la sombra del hígado. Si vemos que el paciente está de pie, nosotros normalmente deberíamos de ver debajo del hemidiafragma izquierdo el fondo gástrico. Pero hay pacientes que se les toma de pie y no vemos el fondo gástrico, que indica que el paciente ha tomado un buen alimento, que todo está lleno, todo está con contenido alimenticio del estómago, no vemos el nivel. Pasamos ahora. En cuanto a la rotación, por ejemplo, miren acá, vemos que no hay dimensiones adecuadas tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces aquí me altero un poquito cuando yo quiero evaluar adecuadamente el área cardíaca. Tiene que ser equidistante, así como acá, miren, acá estoy manteniendo, marco una línea vertical a través de las apófisis espinosas, el borde de la articulación de la clavícula derecha,
mido, cuánto mide esta, y el lado izquierdo tiene que ser equidistante para decir que el paciente está bien centradito. Miren la primera costilla y el cartílago de la primera costilla. Los extremos internos de las clavículas deben estar a la misma distancia de las apófisis espinosas. Eso es importante. Vean, acá tengo la primera costilla y ahí vamos contando. Acá tengo la tercera, la quinta, la sexta. Ha ventilado bien el paciente. Tenemos el mediastino. Es una placa. Habíamos dicho que se ve la columna. En algunos casos, a algunos médicos les gusta informar con cierta penetración, pero no negra como hemos visto en los anteriores, no. Acá vemos, contamos que acá hay una hipoventilación pulmonar. Si acá contamos las costillas anteriores, buena ventilación, y si quiero contar las posteriores, cuento hasta la 11ª, que quiere decir que ha ventilado bien. Hay pacientitos que son sordos, no escuchan, ¿no? Y vienen solos, entonces no sabemos. Le tomamos la placa y no te ha escuchado que tú le has dicho tome aire, no. Entonces vamos a encontrar placas así, hipoventiladas. O hay pacientitos que no son quechua hablantes, no entienden el castellano, por eso es importante, si son quechua hablantes, mejor que venga con un familiar que entiende el castellano para que en su idioma le diga, no, tienes que tomar aire cuando yo te lo diga, entonces tienes que entrar con el familiar para que le traduzca lo que el tecnólogo le está diciendo. Cuando inspiramos en apnea y en inspiración máxima, vamos a tener que visualizar por lo menos hasta el 6º arco costal anterior, por encima de las cúpulas diafragmáticas. Si contamos el 6º, si contamos el 8º, ya ni modo, ha recontraventilado, pero hay que tener cuidado que hay pacientes que vienen con un enfisema pulmonar, que atrapan aire, entonces de por sí ellos ya le toman la radiografía sin necesidad de inspiración profunda, se ve hasta la 12ª costilla. Entonces vemos, y con las características, hay horizontalización de los arcos separados y hay aplanamiento de las cúpulas, entonces estamos frente a una patología de un enfisema pulmonar. Ahí ya hemos hablado en cuanto a la inspiración, ya hemos hablado en cuanto a las cúpulas deben de estar fuera de la caja torácica, por fuera de los campos pulmonares. Después, en cuanto al kilovoltaje, usar un buen kilovoltaje adecuado, un buen tiempo de exposición, ¿ya? Para nosotros poder traducir las estructuras tanto del parénquima pulmonar, del mediastino y en forma global de la caja torácica. Si se trata de niños recién nacidos, neonatos, que no están de pie, entonces se le toma echada, y el tubo nunca es un tubo a 1,80 m, 2 metros, el tubo es a 1,50 m, y bien echadito, y ahí el tiempo de disposición son cortos, porque al niñito no se le puede decir aguanta la respiración, o respira, no, aguanta, no ponte derechito, no, entonces usamos, ahí se juegan con tiempos cortos. Tanto el kilovoltaje, el tiempo de exposición y el miliamperaje. Ya hemos dicho que en una radiografía de tórax debe de incluir todas las estructuras anatómicas, desde los vértices pulmonares hasta las bases, que incluye los senos costo y cardiofrénicos en incidencia póstero-anterior. Cuando nosotros en emergencia recibimos un paciente en camilla y el médico solicita una radiografía de tórax, ahí es antero-posterior y la distancia no es la adecuada, usamos distancia corta, por eso que en esos pacientes de emergencia, casi la mayoría de tórax están pacientes postrados, echados, y vamos a ver que el corazón está aumentado de tamaño, los pulmones están magnificados, y vamos a encontrar que está medio chueco, las escápulas están metidas. Esto me indica que la placa ha sido tomada de adelante hacia atrás, o sea, los rayos han entrado de adelante hacia atrás, y no lo recomendado que es de pie y pasa de atrás hacia adelante, es póstero anterior.
acá estamos hablando en cuanto a la magnificación. Esto es lo normal, la póstero anterior, el paciente, acá está el tubo de rayos, el paciente está mirando al estativo, acá tenemos bien el chasis o el flap, ¿no? Y está pegadito, su pecho está pegadito al tórax, entonces esto es lo normal. Pero cuando nosotros tenemos al paciente echado mirando al tubo, ¿no? O sea, en posición supina o en posición dorsal, entonces, ¿qué está delante? Está delante y mirando al tubo o a la salida de los rayos está el corazón. Entonces vamos a encontrar un corazón magnificado, como está echado, no está bien centrado, está chueco y las escápulas están metidas. O sea, vamos a encontrar y magnificada, o sea que vamos a encontrar cambios que a veces no ayudan a demostrar la patología que el médico tratante está queriendo ver. ¿Ven? Acá tenemos la placa de tórax. Esta es póstero anterior y esta es una antero posterior. Encontramos cambios en el mismo paciente. ¿Ya? Miren, en relación al corazón, aquí está normal, acá está magnificado, ¿no? Y vamos a encontrar, miren, la posición acá apenas la escápula está por fuera y acá vamos a encontrar la escápula está metida. El botón aórtico prominente y acá lo vamos a encontrar normal. Hay cambios. Es importante, por ejemplo acá, ¿en qué caso vamos a tomar la posición antero-posterior o la posición de supino? En pacientes que no pueden colocarse de pie y en niños pequeños. Los parámetros es que la escápula vamos a encontrarla por dentro del tórax, la silueta cardíaca va a estar aumentada de tamaño y los cuerpos vertebrales en forma de rectángulo. En algunos casos se pueden ver, pero en otros casos no se pueden ver. Y si ustedes ven, miren la posición, hay una asimetría postural. Esta clavícula está más levantada que la otra. Y como viene con sus electrodos, a veces se le toma tal como está. Miren, vemos unos electrodos, a veces al paciente se le ha puesto un catéter en la subclavia y vamos a ver la posición del catéter. En relación a cuáles son las proyecciones radiográficas de tórax, las que nosotros mayormente las usamos, ¿no? en la rutina diaria, tenemos la póstero anterior, que es la de cajón, paciente de pie y todo lo que acabamos de mencionar. En emergencia y en niños, la antero-posterior. Tenemos la lateral, siempre la lateral se acompaña. Si el médico pide la lateral, tiene que haber pedido la frontal. ¿Por qué? Porque en la frontal el médico ya sabe si la patología está en el pulmón derecho, entonces va a pedir una lateral derecha. Si la patología está en el lado del pulmón izquierdo, va a pedir una lateral izquierda. ¿Ya? Ojo, las laterales nunca se informan solas, siempre se acompañan con la placa de tórax en frontal póstero anterior. No sirve de informar una lateral sola, porque acuérdense que la lateral se superpone en ambos parénquimas. Entonces no sabemos si la opacidad que se ve en la lateral está en el pulmón derecho o en el pulmón izquierdo. Por eso que siempre se acompaña con incidencia frontal. Las oblicuas se solicitan cuando nosotros hemos encontrado alguna patología en estas dos incidencias y tengo que yo disociar la oblicua anterior derecha o solicitar la oblicua anterior izquierda. Acá tenemos la radiografía. ¿Cómo está el paciente en esta adecuada posición? Miren, acá tengo el chasis o el flap. El paciente, en este caso no lo vamos a tener así semidesnudo, siempre usamos una bata. Pero sí, se saca todo lo que tiene metal. Apoya bien el chasis en el chasis o en el flap. Los rayos van a entrar de atrás hacia adelante y el centraje a la altura de la punta de la escápula, ¿no? La punta de la escápula y va a ser acá o a la altura de la quinta o cuarta vértebra dorsal. Se separa, se saca las escápulas, están proyectadas hacia afuera y como ventila bien, estamos obteniendo acá la radiografía del paciente
con todos los requisitos que debemos de obtener. Habíamos dicho que en una radiografía de tórax se debe de ver las primeras vértebras dorsales y la sombra de la tráquea, pero acá estamos viendo parcialmente la sombra de toda la columna dorsal. Había dicho que eso ayuda para encontrar algunas patologías que se encuentran por delante o detrás del corazón. Acá he marcado algunas estructuras. Tenemos la tráquea, la apófisis espinosa, la clavícula. Tenemos la clavícula en su segmento proximal, medio y distal. Si encuentro una fractura en este lado, hay una fractura en el tercio distal de la clavícula derecha. Si encuentro acá la fractura o una fractura antigua proyectada en el tercio medio de la clavícula derecha o en el segmento proximal de la clavícula derecha. Después bajando tengo la sombra del bronquio derecho. Por encima vamos a encontrar, en algunos casos se ve la sombra de la vena cava superior, en algunos casos vamos a ver la sombra. Bajando vamos a ver la sombra, esta sombra que es la sombra del ilio. Después vamos a mencionar qué estructuras se encuentran en el ilio pulmonar derecho. Y acá vemos la sombra del ilio pulmonar izquierdo. Esta sombra es de menor densidad que la sombra de la silueta cardíaca. Después vamos a ver en el lado derecho los dos contornos que tiene la silueta cardíaca y los tres contornos o bordes que tiene el corazón, el borde izquierdo. Bajamos, tenemos acá el borde del hemidiafragma, tengo el seno postodiafragmático derecho, el seno cardiofrénico derecho. Habíamos dicho que acá está una pequeña radiopacidad donde se proyecta la sombra de la vena cava inferior. Tenemos acá el otro hemidiafragma, el diafragma izquierdo, y acá tenemos, a veces se superpone la sombra del fondo gástrico, o a veces el paciente está lleno de gases y no vamos a ver la sombra gástrica, vamos a ver una asa colónica dilatada. En relación a los hemidiafragmas, habíamos dicho que el hemidiafragma, por ejemplo, si ustedes ven acá, los dos hemidiafragmas están en una misma línea. Eso también es normal. A veces vamos a encontrar dos o tres deditos, el lado derecho más alto que el izquierdo, también es normal. Pero, y los senos, habíamos dicho, los senos postodiafragmales terminan en ángulo agudo. ¿Qué pasa si terminan en ángulo obtuso? Si terminan en ángulo obtuso o en ángulo romo, puede haber dos cosas. Uno, que puede ser una secuela de un proceso pleural que ha tenido. Y el otro puede ser el inicio de un pequeño derrame pleural. ¿Ya? Entonces, para salir de dudas, vamos a optar por otra incidencia, que después vamos a irlo bien. Acá tenemos algunas estructuras más. Por ejemplo, la sombra de la tráquea. Acá llegamos a la carina, que no lo vamos a ver acá, pero más o menos está por debajo del manubrio del esternón. La carina que divide a la tráquea en el bronquio derecho, que entra a la sombra del ilio, y el bronquio izquierdo que entra a la sombra del ilio izquierdo. Entonces, ahí estamos viendo uno de los componentes que forman el ilio pulmonar. El ilio pulmonar está formado por el bronquio, la arteria, la vena, ganglios linfáticos y otros tejidos. Entonces todo ese conjunto forma la sombra del ilio. También le llaman el testículo vascular. ¿Ya? En relación al ilio, mayormente la literatura dice que el ilio derecho está más elevadito que el izquierdo, o pueden estar a la misma altura. Y el ilio derecho, vamos a ver que del ilio, ahí van a salir, se esconden en el parénquima pulmonar, y después vamos a encontrar los lóbulos. En el pulmón derecho, 3 lóbulos, superior, medio e inferior, y en el pulmón izquierdo, 2 lóbulos, el lóbulo superior y el lóbulo inferior. En algunos casos se puede ver en una placa de tórax una imagen lineal
que es la cisura menor. Lo vamos a encontrar en el tercio medio del pulmón. La cisura menor, que a veces se logra ver cuando los rayos atraviesan y la pleura del parénquima pulmonar la encuentran pegada, ambas pleuras se encuentran pegadas y radiológicamente vamos a encontrar la sombra de vidrio pulmonar. También, como estamos viendo acá, estamos viendo parte de las vértebras dorsales, como lo vemos acá en este dibujo. Si yo tengo el botón aórtico, acá no lo veo. En personas ancianas, en los abuelitos por encima de 80, 90 años, ya por la edad vamos a encontrar un pericardio flácido. ¿Ya? Y eso traduce un leve incremento del botón aórtico, un leve incremento de la aorta descendente, que la estamos viendo acá, lo vemos normal, pero en personas adultas por encima de los 80 más años vamos a ver una discreta elongación de la aorta descendente y un discreto incremento del tamaño del corazón, pero no estamos hablando de cardiomegala, sino ya es por la edad del paciente y el miocardio ya se ha producido pierde su elasticidad normal. Habíamos hablado también en relación a los hemidiafragmas. Si ustedes ven acá, ese está un poquito más elevado que el izquierdo, eso es normal, y los senos terminan en ángulos, miren, en punta termina, que es normal. El lado izquierdo, el hemidiafragma, la separación que debe de haber entre el hemidiafragma izquierdo y el borde superior del fondo gástrico no debe de pasar los 2 centímetros. Si llega a 3 centímetros esta separación, entonces hay que buscar patología gástrica, desde lo más benigno hasta lo más maligno, cuando esta distancia entre el hemidiafragma y el fondo gástrico pasa los 2 centímetros. ¿Ya? Acá vemos debajo del hemidiafragma derecho el aire y una línea horizontal, eso me indica que la radiografía ha sido tomada de pie o en bipedestación. Y también estamos viendo sombra mamaria, me indica que es una dama. A veces vamos a ver una sombra mamaria y la otra no. Y en lugar de no verla vamos a encontrar que es de parénquima pulmonar, sobre todo la base está más negrita. ¿Por qué? ¿Qué indica eso? Que a la paciente la han operado de una mama, le han sacado la mama y como el tejido mamario capta los rayos, entonces vamos a ver la densidad homogénea, pero como no hay mama, entonces los rayos ¡pum! Pasan y esa parte donde no está la mama la vamos a ver más negrita en comparación al lado donde se encuentra la mama. Eso también vamos a verlo, van a tener la oportunidad de verlo. Vean acá que estamos demarcando partes blandas, sombras mamarias, tejido adyacente, tejido axilar de la pared torácica, porque a veces vamos a encontrar aire en tejidos blandos a nivel de la pared o aire en tejidos blandos a nivel de los músculos del cuello. Eso me traduce a un enfisema celular subcutáneo. Hay que buscar qué ha motivado ese enfisema, un traumatismo o al punzar, al querer introducir un catéter, le hemos producido una iatrogenia. Y tenemos acá el contorno de la clavícula, el borde superior de la clavícula, el borde superior de la otra clavícula. En las clavículas, en algunas placas de tórax vamos a encontrar una línea como una sombra de la clavícula, ese es el repliegue cutáneo. En relación al casquete pleural, miren, este es el casquete pleural, lo vamos a ver bien delgadito, tanto en la región apical derecha como en la región apical izquierda. Eso es importante. Y acá estamos viendo la sombra de la primera costilla que se esconde con la densidad de la clavícula. Igual acá vemos la sombra de la primera costilla y que se esconde parcialmente con la densidad ósea de la clavícula izquierda, y acá vemos la sombra del cartílago costal. Hay que tener mucho cuidado con la sombra del cartílago costal porque a veces se ven grumosas con bordes espiculados y confunde como un nódulo solitario. Vemos la sombra del vidrio derecho, la sombra del vidrio izquierdo. Un alto porcentaje de pacientes vamos a encontrar
que la sombra del hilio derecho está más aumentadita de tamaño que la sombra del hilio izquierdo. Si ustedes ven acá, estas imágenes lineales son la sombra de los bronquios, que se van hacia la base del pulmón, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Siguiendo las características que vamos a encontrar en una placa de tórax al informarla, también vamos a ver estructuras óseas. Las estructuras óseas hay que buscarlas porque podemos encontrar una costilla cervical. Por ejemplo, acá tengo las costillas demarcadas en amarillo, la clavícula en este tono, ¿no? Y la sombra de la escápula, como están fuera del parénquima pulmonar, vamos a encontrar su borde interno y la punta de la escápula. Y acá también no lo vemos muy bien, pero están fuera. Entonces vamos a tener una buena visibilidad de todo el parénquima pulmonar, tanto del derecho como del izquierdo. Y ahí nosotros podemos encontrar malformaciones de la caja torácica. ¿Cómo? Podemos encontrar una costilla cervical, podemos encontrar una costilla bífida, podemos encontrar un puente óseo o una sinostosis, ¿no? Que une una costilla con la otra. O podemos encontrar la ausencia de una costilla, o a lo mejor ha sido intervenido el paciente y vamos a encontrar una costilla, en este caso estoy viendo la posterior, incompleta. No vemos sombras mamarias, entonces me dice que a lo mejor este paciente es varón. ¿Ya? Hay pacientes obesos, ¿no? Que están tan llenitos que también se les sale la mama, ¿no? Entonces, si ustedes ven, van a ver que acá tiene una sobredensidad, entonces simula como una ginecomastia. O hay pacientes que están recibiendo, pacientes varones que tienen un cáncer de próstata, que están recibiendo hormonas femeninas, y ahí vamos a encontrar ginecomastia. Bien, a veces si ustedes ven acá una sombrita, no se confunde, ven, entonces acá es bien notorio, esa es la apófisis transversa. Vamos a ver en los bordes, tanto en el borde derecho como en el borde izquierdo, vamos a encontrar las apófisis transversas de las vértebras dorsales. Hay que acostumbrarnos a verlas. Vemos acá la luz de la tráquea, ven la luz de la tráquea, y acá se divide, y vemos acá la sombra de una de las vértebras, la vértebra dorsal. En una placa de tórax, acá vemos que es una dama, vamos a encontrar, a nivel de los ilios, vamos a encontrar dos imágenes que están juntitas. Acá le hemos demarcado en círculo amarillo. Y esas dos imágenes le llaman las imágenes en gemelos, las imágenes en anteojos también, que involucran un vaso que es radiopaco junto a un bronquio que lo vemos radiolúcido, porque acuérdense que el bronquio vamos a encontrarlo aire y el vaso, o sea la arteria, opaca porque tiene sangre. Entonces vamos a ver juntitas las imágenes en gemelos, las imágenes en anteojos, y están a nivel de las sombras ciliares. ¿Qué son los cilios pulmonares? Ya hemos mencionado, los cilios pulmonares son estas sombras que estamos viendo acá. Los cilios pulmonares corresponden al punto donde las estructuras vasculares y bronquiales salen desde el mediastino hacia el pulmón o viceversa. Acá estamos señalando los cilios pulmonares. Estos cilios pulmonares también les adelanté que contienen arterias, venas, los bronquios derecho, bronquio izquierdo, ganglios linfáticos. Mayormente los vamos a encontrar casi similares de tamaño a nada más. No es desarrollo de damas, ¿ah? Los cilios de derecho son similares en tamaño y en densidad, estando el izquierdo algo más alto que el derecho debido a la salida en horizontal del bronquio izquierdo. Y el bronquio derecho lo vamos a encontrar un poquito más bajo, y está en la prolongación natural de la tráquea. Acá vemos la tráquea, la están viendo, la tráquea, y acá continúa con la sombra de vida.
igual, acá estamos dibujando la sombra del vidrio, el derecho más bajo que el izquierdo, y en un porcentaje que yo he estado viendo, el vidrio derecho lo vamos a hacer un poquito más grandecito que el izquierdo. Igualito, miren, la paciente está de pie, el diafragma un poquito más elevado que el izquierdo, y debajo del diafragma izquierdo una imagen vidrio aérea, es la cámara gástrica. Definición en relación al lirio pulmonar y el pedículo pulmonar. ¿Qué es el pedículo pulmonar? Conjunto de elementos funcionales. ¿Cuáles son estos elementos? Niñas, verme, hay que agarrarte la cara. Al toque viene, la última parte de la derecha. El pedículo pulmonar es el conjunto de elementos funcionales. El bronquio principal, arterias pulmonares y las venas pulmonares. Vasos, nervios y linfáticos bronquiales que ingresan o emergen del tejido pulmonar. No se me vayan todas, se me vayan uno por uno, yo me estoy gritando al aire. Y el hilo pulmonar es la depresión ubicada en la cara mediastínica del pulmón por donde ingresa o emerge el pedículo pulmonar. Algunos dicen el hilo pulmonar o pedículo pulmonar, o sea que casi le parece lo mismo. ¿Ya? Ya hemos hablado de la relación de los componentes biliares, pedículo bronquial, tenemos los vasos bronquiales, nervios linfáticos y el bronquio principal. Y elementos vasculares funcionales, las arterias y las venas. Debemos de recordar que el hilo pulmonar izquierdo es más alto que el derecho, como se observa en una radiografía posterior-anterior de tórax. Ya lo hemos visto. ¿Por qué? Debido a que la arteria pulmonar izquierda es más alta que la derecha. Esa es la explicación. Otra cosita que debemos de tener en cuenta, que el bronquio del lóbulo superior derecho es más alto que el bronquio del lóbulo superior izquierdo. ¿De qué estamos hablando? ¿No? El bronquio. No estamos hablando de la sombra del vidrio. ¿Cómo lo podemos observar en la radiografía lateral del tórax? ¿Por qué? Porque el bronquio del lóbulo superior derecho está arriba de la arteria epiarterial y el bronquio del lóbulo superior izquierdo está debajo de la arteria hipoarterial. Igual acá tenemos una radiografía donde estamos viendo los ilios pulmonares, el izquierdo más alto y el derecho un poquito más disminuido en cuanto a la posición. La sombra de la tráquea, la carina y la bifurcación del bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Acá tenemos la sombra de la tráquea, la bifurcación, y vemos acá, ¿no?, la sombra del corazón en su aurícula derecha, el ventrículo izquierdo, acá tengo el ventrículo derecho, que no se ve, y acá tengo el botón, la sombra de la aurícula izquierda, y en algunos casos había dicho que en pacientes por encima de los 90, 80 para arriba, vamos a encontrar la aorta descendente elongada. A veces encontramos la silueta cardíaca un poquito aumentadita de tamaño y el botón aórtico un poco prominente con placas calcificadas. Esas placas calcificadas corresponden al ateroma. El ateroma que se ve en las paredes y vamos a ver todo el contorno del botón calcificado. Acá tenemos el látex. Todo eso es el látex pulmonar. Derecho, el látex pulmonar. Parcialmente vemos acá algo de sombra mamaria y en este también se ve parcialmente algo de sombra mamaria, pero no está bien definido. El hemidiafragma, el seno, costo diafragmático, el seno, costo diafragmático del otro lado, el borde derecho de la silueta cardíaca, el borde izquierdo. En niños recién nacidos vamos a encontrar más mediastino que parénquima pulmonar. ¿Por qué?
por el timo. Esta imagen que ustedes que parece una masa pulmonar es el timo, que tiene la forma de una vela, tiene la forma de una imagen invertida. Entonces esto traduce a un ensanchamiento del mediastino. Y el parénquima pulmonar lo vamos a ver poco. Y este timo, conforme el niño va creciendo, va reduciéndose de tamaño hasta que desaparece a la edad de 1 año. Ahora, la otra proyección, la proyección lateral. Si ustedes ven acá, el paciente está con los dos brazos levantados. ¿Y cuál es el lado que está apoyado el chasis? ¿Ustedes ven qué lado está apoyado el chasis? El lado derecho, o sea, esa es una lateral derecha. Entonces el tecnólogo le va a poner acá una marquita. Acá le pone mayormente le pone el número del examen del paciente. ¿Ya? Y si le tomamos una lateral izquierda, ¿qué lado está pegado al chasis? El lado izquierdo, brazos levantados. Y eso es lo que nosotros vamos a ver presente. El niño está en el centro de la placa, el eje longitudinal o los campos pulmonares no debe estar inclinado hacia adelante ni hacia atrás, sino que el paciente tiene que estar bien derecho. Y es lo que vamos a obtener acá. Si está pegado el hemidiafragma, el lado derecho al chasis, entonces ¿qué vamos a obtener? Que los hemidiafragmas, tanto el derecho como el izquierdo, en una lateral derecha van separados. Y en una lateral izquierda los hemidiafragmas se cruzan, se cortan. ¿No? Pero ojo, a veces un 80% no cumple eso. Porque en una lateral derecha, a veces vamos a encontrar los dos hemidiafragmas cruzados por más que le han tomado derecha. ¿Ya? Y en una lateral izquierda se separa, o sea que eso no es 100% fidedigno. A veces diga, a veces no. ¿Ya? Yo le digo porque lo he demostrado. Si tomo una lateral derecha, yo debería encontrar el hemidiafragma derecho separado del izquierdo, o sea que están separados, van paralelos. Eso sería una lateral derecha, pero a veces no cumple y lo vemos cruzados. Si lo vemos cruzados, este es una izquierda. Ojo, les digo que ese no se cumple. ¿Ya? Entonces acá tenemos la radiografía lateral y el estudio va de adelante hacia atrás. Tengo acá el esternón, el espacio retroesternal, el borde anterior de la silueta cardíaca, tengo la sombra del corazón, el borde posterior de la silueta cardíaca y este espacio retrocardíaco, y detrás tengo la columna dorsal. Y acá, si ustedes ven, ¿no? Tenemos la luz de la tráquea, tengo parte, ¿no? Del bronquio, acá vemos, tengo acá la carina y la bifurcación del bronquio. ¿Ya? Y en algunos casos, acá no lo veo, se logra ver la superposición de ambas escápulas. No es que el paciente está así y vamos a ver el borde lineal de una escápula que va paralelo al otro borde lineal de la otra escápula, que está con el paciente con los brazos levantados. Acá tenemos, esto es para evaluar el área cardíaca, tenemos el borde anterior del corazón y el borde posterior del corazón. Tenemos acá el tronco venoso brachiocefálico. Tenemos, este es el tronco venoso brachiocefálico. Tengo acá la arteria la aorta con el tallado aórtico, el tronco de la arteria pulmonar, aorta descendente. Tengo acá el ventrículo derecho, atrás tengo la aurícula izquierda, de este color celeste, acá tengo el ventrículo izquierdo y acá tengo las sombras de la vena cava inferior. ¿Ya? O sea que en las laterales, tanto derecha e izquierda, voy a encontrar 3 cavidades, ¿no? Una acá, que es el ventrículo derecho, otra posterior, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En toda la lateral de tórax, si yo quiero evaluar el corazón, voy a encontrar 3 cámaras. En las oblicuas voy a encontrar las 4 cámaras. En la lateral, a nivel posterior, vamos a encontrar los cuerpos vertebrales, el pedículo vertebral y parte de los arcos costales.
miren acá, por ejemplo, es una lateral, acá. El diafragma derecho es este de acá. ¿Ya? Y el diafragma izquierdo es este de acá. Y acá se cruzan. Supuestamente para mí es una lateral izquierda. ¿Por qué se cruzan? Si habíamos dicho que siempre el diafragma derecho a veces está más elevadito que el izquierdo, por la posición del hígado. Entonces a veces sobresale. Entonces cuando van y no se juntan, ¿no? Debería de ser una lateral derecha. Ahora, las laterales, ¿por qué se toman? Porque en la radiografía frontal, ¿no? A veces cuando hay un pequeño derrame pleural, en la frontal no lo vemos. Cuando es líquido de 50 o menos, no lo voy a ver en la frontal. Pero en la lateral sí lo voy a ver. ¿Saben por qué? Porque el derrame pleural se va a las vertientes posteriores, empieza de abajo. Entonces, si acá lo vamos a ver negrito, porque no hay líquido y hay aire, cuando hay líquido lo vamos a ver opaco. Entonces empieza a opacificarse por acá, el líquido está subiendo, entonces va tapando un poco el hemidiafragma y va dibujando la curva de Damascene, la famosa curva de Damascene que se ve en los derrames pleurales. Entonces, en todo derrame pleural siempre empieza de abajo hacia arriba, y por eso es importante las laterales para ver la vertiente posterior. Esta vertiente posterior. Siguiendo, hemos visto la frontal, la posterior anterior, la lateral derecha izquierda. Ahora nos vamos a las proyecciones oblicuas. ¿Ya? Esa proyección oblicua, ¿dónde está? Acá está. Localiza opacidades focales, que son vistas en la incidencia posterior anterior. Esas proyecciones son útiles cuando en la frontal la imagen que estamos viendo, la imagen patológica media dudosa, entonces pedimos las oblicuas, oblicuo derecho y oblicuo izquierda, de acuerdo a dónde está la imagen en la incidencia de tórax, en posterior anterior. Sirve para distinguir nódulos de las lesiones cutáneas, porque también podemos encontrar pólipos, lipomas que están en tejidos blandos, o alguna patología ósea, que a veces uno se confunde y dice, no, ese está en el parénquima pulmonar, entonces pedimos de las oblicuas. Sobre todo esas patologías óseas son de las costillas, de la caja torácica. La otra incidencia, que acá está debajito, es la radiografía lordótica, la incidencia lordótica. Esta incidencia se hace antero-posterior, o sea, yo estoy mirando al tubo de rayos. Únicamente si yo soy el paciente y me pide una incidencia lordótica, tengo acá el tubo, ¿no? Y acá tengo el estativo con el chasis o el flap, y únicamente me arqueo. Me arqueo y el tubo va hacia mí. ¿Por qué yo me tengo que arquear? Porque tengo que separar las clavículas del parénquima pulmonar. Eso lo vamos a ver ahorita. Entonces sirve para evaluar los vértices pulmonares y sirve para evaluar cualquier patología del lóbulo medio y de la língula. Bien, estas son las proyecciones oblicuas. Si el paciente apoya el lado derecho, es una oblicua anterior derecha. ¿Ya? Oblicua anterior derecha. Acá el área máxima del campo pulmonar izquierdo lo vamos a demostrar. Que la región anterior del campo pulmonar derecho queda superpuesta a la columna, la tráquea y todo el árbol bronquial, ¿no? La tráquea y todo el árbol bronquial es visible, miren acá. Vamos a demostrar también el espacio retrocardíaco. Y esta oblicua anterior derecha también sirve para evaluar cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda. Cuando crece la aurícula izquierda, entonces el médico cardiólogo pide una oblicua anterior derecha, pero con sustancia varitada, con sulfato de bario. Le da el sulfato de bario y en el momento que está diluyendo, el tecnólogo hace el disparo. Entonces en esta oblicua anterior derecha vamos a ver la opacificación de todo el esófago que está en el mediastino posterior. Si vemos el esófago en el mediastino posterior y hay un crecimiento de la aurícula izquierda, ¿qué pasa? La aurícula izquierda empuja a la columna del esófago y la va a tirar hacia acá, hacia las vértebras dorsales.
Entonces ahí vamos a decir el grado de crecimiento de quién, de la aurícula izquierda. Habíamos dicho que en las oblicuas, sea izquierda o sea derecha, vamos a demostrar las 4 cavidades. 2 delante y 2 detrás. Este también es una oblicua anterior derecha. Sirve para demostrar patologías que están detrás de la silueta del esternón y patologías que hay detrás del borde posterior de la silueta cardíaca. En esa otra proyección, si ustedes ven, el lado izquierdo está pegado al chasis, entonces es una oblicua anterior izquierda. Y esta es la toma. Igual, en este oblicuo vamos a encontrar las 4 cavidades, el borde anterior del corazón y el borde posterior del corazón y algunas patologías que se pueden camuflar y dudosamente se ven en la radiografía de tórax. Es por eso que estas son incidencias complementarias a las oblicuas. Este es el oblicuo anterior izquierda, sin sulfato de bario. La única que se le da sulfato de bario para demostrar el crecimiento de la aurícula izquierda es el oblicuo anterior derecha. ¿Ya? Esta es la proyección lordótica. No está tan bonita, pero es sacada de un libro. Bueno, si ustedes ven, miren las clavículas donde están por fuera del parénquima pulmonar. O sea, me sirve para ver alguna patología que se esconde en las regiones apicales, para ver patologías del lóbulo medio y también para ver patologías de la língula, del pulmón izquierdo. Como ustedes ven, acá es bien difícil disociar, sacar las escápulas. Acá siempre las escápulas van a estar montadas. ¿Por qué? Porque no me interesa mucho esta zona. Me gusta evaluar qué hay acá. ¿Y en qué caso se pide? Cuando en la placa de tórax, se ha tomado la placa de tórax y en el ápex hay una opacidad que se camufla con las estructuras costales, ¿no? Y con la clavícula. Entonces, si yo veo, el ápice de acá está negrito y acá lo veo opaco, ¿por qué está opaco? Ahí debe de haber algo que se está escondiendo. Entonces le pido la incidencia lordótica. ¿Ya? Cuando tenemos duda de interpretar qué pasa en los ápex, le pido incidencia lordótica. Y si es una patología del lóbulo medio, ¿qué le pido? Incidencia lordótica. Y si es una patología de la língula, también le pido incidencia lordótica. Y esta es, no se vayan a olvidar. Las cisuras. Habíamos dicho, ¿no? A veces se logra ver, porque hay un repliegue entre ambas pleuras, se ve la cisura menor. Como también puede verse la cisura mayor, ¿no? Acuérdense que no siempre se ven las cisuras, o a veces se ve la cisura menor cuando el paciente ha tenido un derrame pleural, ¿no? Que el derrame pleural habíamos dicho que empieza de la vertiente posterior, va subiendo, y del derrame pleural hay derrames libres. Libres, ¿por qué le llamamos? Porque dentro de las pleuras no hay ningún semáforo que pare el líquido, pasa de frente. Y cuando es un derrame tabicado o loculado, que quiere decir que dentro de ambas pleuras hay tabiques, hay bridas que evitan que el líquido pase y suba normalmente. Entonces tiene que buscar por dónde continuar el camino. Entonces a eso le llamamos derrames tabicados o loculados. Y los derrames libres cuando no hay ningún obstáculo y el líquido sube y afecta en forma ascendente y libre el espacio pleural. Acá tenemos el mediastino. Nosotros, ¿cómo evaluamos? ¿Cómo hacemos el estudio de un tórax? Bueno, yo tengo mi método, cada uno tiene su método. Yo mayormente cuando tengo la placa de tórax, por ejemplo esta, ¿no? Está con todos los factores adecuados, bien centrada, bien ventilada, entonces ya me olvido de que está bien ventilada, ya de eso no, únicamente busco yo la patología. Entonces, primeramente para mí yo evalúo los ápex pulmonares, evalúo el casquete. El casquete debe de ser delgadito, tanto del lado derecho como el casquete pleural del lado izquierdo.
veo acá la clavícula que me delimita el ápex pulmonar, ¿ya? Entonces bajo y veo este espacio, ¿no? Que está de la clavícula, entonces hasta dónde continúa. Entonces yo mayormente busco el borde superior de la sombra de lirio. Entonces, para mí el borde superior es este. Y marco una línea imaginaria. Ya la marqué. Entonces, con la clavícula y esa línea imaginaria tengo el espacio subclavicular. Entonces, cualquier patología que hay acá, entonces ya la sé describir. Ah, está en la región subclavicular derecha. Y si está pegada o cerquita al ilio, a la sombra, yuxtailiar, le pongo yuxtailiar, o si está por encima del ilio, suprailiar. Ya. Entonces, esta línea imaginaria la he delimitado, que está a nivel de la sombra superior del ilio. Después de marco otra línea imaginaria acá, el borde inferior de la sombra del ilio. Entonces, demarqué mentalmente una línea imaginaria y tengo acá la otra línea imaginaria, entonces este es el tercio medio del parénquima pulmonar. Entonces tengo acá el tercio medio. Si una patología está cerca al ilio, yuxta o pariliar. Si se aleja, ¿no? Tercio medio axilar. Y de esta sombra que la he demarcado en el borde inferior de la sombra del ilio, para abajo es base, la base del pulmón o el tercio inferior del pulmón. Entonces, así yo puedo informar mis patologías que encuentro en la región subclavicular derecha, tercio medio o en la base. Si en la base o tercio inferior encuentro una patología en el lóbulo medio, ¿no? Paracardíaca basal. Es paracardíaca, está pegada al borde del corazón, y basal porque está en el tercio inferior del pulmón. O puedo, si está por acá, entonces digo paracardíaca, no, sería basal externa. Basal externa. Entonces, para podernos ayudar a informar o a interpretar las patologías que se ven en el pulmón. Igual sería en el lado izquierdo. Ahora, si ustedes ven acá, por encima de la sombra de la clavícula ven una imagen paralela. Ese es el aracnoide cutáneo. En algunos se ve el aracnoide cutáneo que está encima de la sombra de la clavícula del hueso, y esta otra imagen que ustedes ven acá, ¿la ven? Y acá no se ve. Este es el músculo esternocleidomastoideo. Este de acá, el músculo esternocleidomastoideo. Este es en relación a los límites del mediastino, una incidencia lateral. Tenemos el borde superior del tórax, la cara anterior del manubrio esternal, o todo es el esternón. El manubrio esternal está en la parte alta, ¿no? Y acá está el cuerpo del esternón y el apéndice. La sombra del corazón, el espacio retroesternal, la sombra cardíaca, el borde posterior del corazón, el espacio retrocardíaco, y acá tenemos la sombra del ilio pulmonar. Más atrás tenemos el borde anterior de la columna dorsal, y en la base tenemos el hemidiafragma. Según esta bifurcación que ustedes ven acá, este será el diafragma derecho y este es el izquierdo, entonces se cruzan, ¿no? Puede ser una lateral izquierda. Y acá tenemos en relación al contenido del intestino superior, tenemos el esófago, tenemos acá la tráquea, tenemos acá la vena brachiocefálica derecha, la vena brachiocefálica izquierda. Después tenemos acá el callado aórtico. Tenemos posteriormente acá encima de la vena brachiocefálica tenemos al tronco de la arteria brachiocefálica. Tenemos acá la carótida izquierda y toda el área cardíaca. Esta es una lateral para
según la división de Felson, dividimos en la lateral el mediastino anterior, medio y el mediastino posterior. Y acá una línea que delimita parte del mediastino superior. Esto sobre todo es para definir cuándo las patologías tumorales, en qué lado se suelen, si están en el mediastino anterior, o en el mediastino superior, o en el mediastino medio, o en el mediastino posterior. Cuando nosotros tenemos un paciente en la placa de tórax, vemos una obturación del seno apóstol-diafragmático. Habíamos dicho que cuando hay una obturación del seno apóstol-diafragmático hay dos dudas. Puede ser un derrame pleural que está empezando o puede ser una secuela. Entonces, cuando existen estas dudas, ¿qué hacemos? Al paciente le tomamos una incidencia tangencial, o sea, una incidencia lateral, pero el rayo va en forma tangencial. Miren, el paciente está echado, ¿qué lado está apoyando? El lado derecho. Supuestamente la patología está en el lado derecho. Si es un derrame pleural, ¿no? Entonces yo en la placa de tórax, al verla, ¿no? Voy a ver que el derrame pleural se expande en toda la pared, toda la pleura. Entonces estoy confirmando que sí, efectivamente, esa obturación me está diciendo que es un derrame pleural. Pero si el paciente, yo tengo la radiografía en esa posición que está el paciente y veo que todo el pulmón se ve y únicamente hay una pequeña radiopacidad en el seno apóstol-diafragmático, me dice que es una secuela. ¿Me dejo entender? ¿Han entendido ahí? Cuando la placa de tórax, yo veo que uno de los ángulos no termina en ángulo agudo, termina en ángulo obtuso, tengo dos posibilidades. Puede ser secuela o puede ser el inicio de un derrame. Entonces, ¿qué proyección le pido? La lateral derecha, en este caso está en el lado derecho. Si la patología está en el lado izquierdo, le tomo lateral izquierda y con rayo tangencial. Para ver si es derrame, se expande. Y si es secuela, queda obturado conforme lo veo en la placa de tórax, frontal. Ahora lo otro es, si ustedes no quieren irradiar y tienen el ecógrafo ahí con el traductor, ven, ponen en movimiento, es líquido, se mueve para acá, se pone ya, entonces es un pequeño derrame. Pero si lo ponen y están con el traductor haciendo la ecografía, está fijo, esto es una secuela, no te preocupes. ¿Ya? ¿En qué casos obtenemos radiografía en expiración? Habíamos dicho que la placa normal de tórax se toma en inspiración profunda y aguantando, en apnea. ¿Ya? Entonces, tomo y veo que los hemidiafragmas se desplazaron y veo todo. En expiración, ¿no? Se pide en expiración. Pido en inspiración y expiración cuando hay dudas de interpretar un pequeño neumotórax. Los neumotórax chiquititos, cuando inspira el paciente, no lo ven. Pero cuando bota el aire y le toman la radiografía, ahí lo vemos. Pero son neumotórax que así, ¿ya? Incipientes, que no se ven en la placa en inspiración normal. Por eso, si ustedes pidan sospecha de neumotórax en la base del pulmón derecho, entonces se pide radiografía en inspiración y expiración para confirmar incipiente neumotórax. La radiografía en decúbito lateral con rayo horizontal es la que acabamos de ver, ¿ya? Demuestra pequeños derrames pleurales, confirmando que son libres y en cantidades tan pequeñas como de 50 centímetros cúbicos. Ya que el líquido desplaza al aire y va a ocupar la pared lateral del tórax. La otra proyección antero-posterior, cuando el paciente está mirando al tubo o el niñito está mirando al tubo, entonces esta proyección se realiza cuando no se puede obtener en bipedestación la radiografía. Acá habíamos dicho que hay ciertas dificultades porque vamos a encontrar una radiografía magnificada, después el corazón magnificado, vamos a encontrar incluso las costillas no tienen la posición oblicua, vamos a encontrar la posición casi horizontal de las costillas, las escápulas se montan. Esa es una dificultad
dificultades para poder informar una placa ante lo posterior. Pero se tiene que realizar porque a veces el paciente, es la única manera, ¿no?, de demostrar que el paciente tiene algún problema en el parénquima pulmonar. El contenido del tórax. En relación en nuestro estudio es importante, ya hemos hablado de la tráquea, hemos hablado de los bronquios principales, a qué alturas se discurre la altura de la narina, o sea, entre D4 y D5. Hemos evaluado qué características tiene el mediastino. El parénquima pulmonar mayormente está ocupado por los alveolos con aire, por eso que vemos todo el parénquima negrito. Hemos evaluado los cilios pulmonares, las características. En relación a la pleura, nosotros radiológicamente no vamos a reconocer las pleuras, no vamos a ver ni la visceral ni la parital, únicamente las vamos a ver cuando hay patología. El diafragma ya sabemos reconocer, el derecho, un poquito más elevado que el izquierdo, o pueden estar a la misma altura. Evaluar cómo están los senos posodiafragmáticos, normales, ver los ángulos agudos, y las estructuras óseas, porque también vamos a encontrar patologías, ¿no?, malformaciones congénitas, o podemos encontrar una fractura que ha tenido el paciente, bien consolidada o desplazada, o podemos encontrar una metástasis de tipo destructivo, que es una metástasis osteolítica, o una metástasis de tipo osteoblástico, donde vamos a encontrar densidades incrementadas como que si fuera un moteado blanco. Ese es el tipo de metástasis de tipo osteoblástico, o podemos encontrar mixtas, metástasis osteolíticas y osteoblásticas. No solamente a nivel de las costillas, a nivel de la clavícula, sino si tomo una lateral de tórax, también a nivel de la columna vertebral, dorsal, puedo encontrar ese tipo de metástasis. Por eso que el estudio es todo, empezando por los apex, vamos bajando y de forma comparativa, ¿no? Después de estudiar de arriba hacia abajo, incluyendo los hemidiafragmas, nos vamos al mediastino. Vemos si está bien centrada, vemos si se ve la tráquea, vemos si se ve el manubrio, bajamos cómo está la silueta cardíaca y después evaluamos en forma global la caja torácica, todas las estructuras óseas de la caja torácica. O sea, no solamente nuestro estudio en el aparato respiratorio del pulmón es ver parénquima pulmonar, no, evaluar todo, ¿ya? Contenido y continente. Ahí está. Contenido. ¿Qué es el contenido? Pulmones, corazón, tráquea, bronquios, esófago, grandes vasos, ganglios, linfáticos, nervios. Y el continente, la caja torácica. Podemos encontrar, a lo mejor el paciente es portador de un aneurisma de la aorta. Esos aneurismas de la aorta a veces son tan grandes que aplastan la luz del esófago y producen disfagia al paciente. Entonces también podemos ver esas patologías. Acá tengo el esternón, tengo el manubrio, escotadura yugular. Siempre es bueno saber, ¿ah? Acá tenemos el ángulo esternal, bajamos el cuerpo y el apéndice cifoides. Ustedes ya saben esto, ¿no? Así. Yo tengo que estudiar porque yo me olvidé. Habíamos hablado en relación a los cartílagos costales. Miren. Los cartílagos costales es seguir la costilla anterior. Ahora, si los cartílagos costales se calcifican de afuera, siempre empieza con una imagen lineal. Entonces me indica que es el paciente varón. Pero cuando empiezan de adentro, miren, grumosos se ven los cartílagos costales. Esto me indica que es una dama. Y a veces sí coincide, ¿eh? Un 100% coincide, porque yo he hecho coincidir. Acá dice, mujer, se calcifican desde el centro hacia la periferia, o sea, miren, de dentro hacia afuera. Y en varón va de afuera hacia adentro. O sea, mayormente de los bordes que son lineales, entonces es una imagen lineal calcificada. Esta es otra forma de estudiar el parénquima pulmonar, de afuera hacia adentro y de arriba hacia abajo. Pero yo lo estudio de arriba hacia abajo en forma comparativa, ¿ya? Y después me voy al mediastino y al final toda la caja torácica, todo lo que es hueso. Ahora no es nada.
¿Qué separa el ápex y quién lo divide? La clavícula. El vértice derecho, que también le llaman, o el vértice izquierdo. Por encima de la sombra de vidrio una línea, en el segmento supraorbicular derecho, supraorbicular izquierdo. El tercio medio con este dibujo, una línea entrecortada, el tercio medio y la base. Contenido. Tenemos los pulmones, los radiolúcidos, porque los alveolos están con aire. Tenemos el mediastino, en forma, tenemos acá la tráquea, por detrás, el esófago, que está en el mediastino posterior. Después tenemos el botón aórtico, la silueta cardíaca, el borde derecho, el borde izquierdo, y acá, miren, del botón aórtico acá tengo la sombra de la aorta descendente. Y acá tenemos las estructuras óseas, las costillas anteriores. En relación a la cementación pulmonar. Mayormente en relación a la cementación pulmonar, en una placa de tórax a veces es difícil de decir que la patología está en el lóbulo, en la língula. No está en la língula, en el pulmón izquierdo. Entonces a veces es difícil, pero con mayor detalle eso ustedes lo van a demostrar en las tomografías. Mayor detalle, así como por ejemplo la cementación del hígado. Nosotros no podemos definir la cementación del hígado en una placa de abdomen, pero quien hace la cementación del hígado mucho mejor el estudio de la ecografía y la tomografía. Por ejemplo, yo quiero evaluar estudiar el páncreas, la cola del páncreas o el cuerpo, o la cabeza. En una placa de abdomen no voy a ver eso. Entonces, ¿quién me va a ayudar? La ecografía tampoco. ¿Quién? La tomografía. Entonces, en cuanto a la segmentación pulmonar, tenemos el pulmón derecho, que tiene 3 lóbulos, superior, medio e inferior. Y el pulmón izquierdo, 2 lóbulos, el superior y el inferior. En el pulmón derecho, en el lóbulo superior, tenemos el apical, el segmento apical, el anterior y el posterior. En el lóbulo medio tenemos el segmento externo y el interno. El lóbulo inferior tenemos el apical, el anterior, el posterior, el externo y el interno. En el pulmón izquierdo, que por acá lo tenemos en el lóbulo superior, el ápico superior, el anterior, la língula superior y la língula inferior. Y en el inferior tenemos el apical, el anterior, el posterior y el externo. Ojo, no se olviden de los ángulos costofrénicos, costo diafragmático. Yo le llamo costo diafragmático derecho, costo diafragmático izquierdo. Miren, terminan en punta. El ángulo cardiofrénico derecho, cardiofrénico izquierdo. El hemidiafragma derecho, el hemidiafragma izquierdo. Debajo del hemidiafragma, miren la distancia, no pasa los 2 centímetros, y acá tengo el aire del fondo gástrico. El estómago, sombra mamaria derecha, sombra mamaria izquierda. En algunos casos se logra ver la sombra del pezón. ¿Ya? Cuando la paciente pega los dos, la paciente mujer pega los pechos, el chasis, el flat, entonces si lo pega bien, a lo mejor se pueden ver los dos, la sombra de los pezones. Pero a veces la paciente pega uno bien y el otro a media caña. Entonces vamos a ver uno bien agarradito y el otro no. Entonces ahí existe la duda. Puede ser un nódulo solitario o puede ser la sombra del pezón. Entonces nosotros describimos presencia, cuando es una dama, presencia de imagen de espectro nodular proyectada en la base del pulmón, donde se ve, póngase derecho. Se sugiere evaluar sombra de pezones con punto de reparo metálico. ¿Por qué? Porque si no es en la sombra de pezón y es un nódulo, entonces le hacemos un daño a la paciente. Entonces ya el médico lee, entonces pide nuevamente la orden con puntos de reparo metálico. Entonces la pacientita se le da 2 plaquitas y ella misma se pone en el pezón derecho, izquierdo y en el derecho. Entonces se le toma y se compara con la radiografía. Ah, esta ha sido la sombra del pezón, no es nódulo. Ya, eso es importante.
ya hemos visto, por ejemplo, acá, ustedes ven, acá vemos muy bien el diafragma y está cortado. Lo otro también es importante, que las placas de tórax deben de salir completitas. Acá vemos muy bien los ápex, está completo. Veo bien la base derecha, pero la izquierda no veo el seno. Entonces, cuando viene así, y cuando ves para arriba el neumológico no lo rechaza, cuando nosotros ponemos tórax normal. Acá no podemos decir tórax normal. ¿Por qué? Porque no veo el seno corto diafragmático izquierdo. Miren, no lo veo porque la placa está cortada. Eso es importante cuando ustedes vean. Cuando está cortada y no vemos parte de un segmento del pulmón, entonces el examen está incompleto por deficiencias técnicas. No se puede informar el seno costo diafragmático porque la placa está cortada. El resto está normal. Así se informa. ¿Ya? Acá, por ejemplo, vemos una radiopacidad. No veo el contorno del diafragma. No se ve el contorno del diafragma y está obturado. Está obturado y hay pérdida de la definición del borde superior de la sombra del diafragma con obturación del seno. Se sospecha un derrame pleural. Se sugiere, puedo pedir la lateral derecha o la tangencial para ver si es derrame se extiende. Se localiza en ambas pleuras. Acá, la sombra de la tráquea, vemos acá la sombra del botón aórtico y acá ven la aorta descendente, ¿la ven? Esta es la sombra de la aorta descendente. Y acá apenas se ve la sombra de la aorta ascendente. Igualito, siempre les remarco. Es importante esas cositas de los senos. Cuando hay patología es de la incidencia tangencial o axial, también le llaman. Lateral con rayo horizontal. Cuando el médico cardiólogo pide, cuando quiere evaluar la silueta cardíaca no pide placa de tórax. Ojo, pide teleradiografía de corazón y grandes vasos. Tele es lejos. 1,80 m a 2 metros de distancia. Si piden una placa de tórax es 1,50 m o 1,60 m de distancia. Tele lejos, 1,80 m a 2 metros, porque ahí voy a tener el tamaño real de la silueta cardíaca en la radiografía o en el sistema digital. Por eso acá dice, se diferencia de la radiografía de tórax por la distancia. Tórax 1,50 m, tele 1,80 m a 2 metros. Ahí hay que poner a 2 metros. Esta distancia, esta de acá, ofrece valores más exactos en cuanto a forma, posición y tamaño del corazón. El médico cardiólogo pide teleradiografía de corazón en grandes vasos y la oblicua. ¿Qué oblicua? ¿Se acuerdan? Oblicua anterior de derecha con sulfato de bario. Acuérdense que es para ver crecimiento de quién, de la aurícula izquierda. Bueno, esto es lo que obtenemos en la teleradiografía, ¿no? Evaluamos en la silueta cardíaca, pero ojo, el médico cardiólogo no solamente va a evaluar el corazón, también tiene que ver en conjunto parénquima pulmonar y las costillas, ¿ya? Entonces, si es el área cardíaca, tenemos acá la vena cava superior, tenemos acá los dos contornos derechos del corazón, la aurícula derecha, el seno cardiofrénico. Tengo acá en el lado izquierdo los dos bordes, no, 1, 2, 3. El derecho tiene 2 y el izquierdo tiene 3. La sombra del callado aórtico. Por debajito tenemos la sombra de la arteria pulmonar y acá tengo la sombra de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y acá tengo la oblicua anterior derecha y acá es el esófago, ahí está una E, el esófago con sustancia de contraste, sulfato de bario. Cuando crece la aurícula izquierda, entonces crece demasiado, ¿qué pasa? Que el esófago lo tira hacia la columna dorsal. ¿Ve? Acá está, miren, la aurícula derecha, acá está con el esófago dibujando. Cambia mediastino posterior. Acá dice proyección posterior anterior oblicuo del tórax, posición oblicuo anterior derecha con una angulación de 60 grados.
Dice ahí, observándose el vario en el esófago. Acá está sin vario. Y acá es lo que tenemos que evaluar. Oblicuo anterior derecha con una angulación de 45 grados con el esófago pacificado con sulfato de bario. Igualito, vamos acá. Misceláneas, que no es mucho. En la próxima le voy a pasar mis plaquitas de miscelánea, ¿ya? Allá no. ¿Ah? Continúa porque tú me dijiste que querías ver la parte de semiología, ¿no? Patrón alveolar me dijiste, de práctica. No, le dije para hacer 2 prácticas hoy día. Yo puedo hacerlo, pero ustedes están en condiciones. Podemos salir del parénquima pulmonar y ver. Habíamos dicho que el estudio es global. ¿Qué vemos acá en estas misceláneas? Miren, esto es un niño. Habíamos dicho que acá ven la sombra del timo, ¿lo ven? De menor densidad que el corazón. Una fractura de la clavícula. Acá vemos una diastasis, una separación del acromion con la clavícula. Aunque esto es normal porque recién está nacido y todavía no están formados los núcleos. Vemos los núcleos de crecimiento, miren, esta es la cabeza del húmero, ¿ya? Pero esta es una fractura evidente. Y acá vemos otra fractura desplazada y acá, y acá, y acá, y acá. ¿Ya? ¿Qué más estamos viendo acá? Este es otro y vemos, acá hay una fractura que está alineada en la costilla. Este es el lado medio de la costilla, está en oblicua. Ojo, cuando ustedes tienen un caso de un paciente que se ha fracturado una de las costillas del lado derecho, ¿no? Y ustedes examinan al paciente y él tiene dolor y acá ustedes sienten que hay un hundimiento. Entonces, más o menos, ustedes al pedir la solicitud de rayos X pidan sospecha de fractura en la parrilla costal derecha, más o menos se sospecha que sea la fractura de la séptima o sexta costilla derecha, se sugiere en frontal y en oblicuas, ¿ya? La lateral para ver parrilla costal no ayuda para nada. Ya, acuérdense, parrilla costal, frontal y oblicua. Por ejemplo, si ya el paciente tuvo contusión en toda la caja torácica, entonces le piden parrilla costal derecha y parrilla costal izquierda en frontal y en oblicuas. Y si ustedes quieren, hay sospecha de un neumotórax, ¿qué le pedimos? A ver, se curan en una de tórax en inspiración profunda y en otra en expiración para ver si hay un pequeño neumotórax. Y si hay líquido chiquitito y está obturando uno de los senos, ¿qué le pedimos? Una lateral, un sentido tangencial o una ecografía para evaluar incipiente líquido en el espacio pleural. Ese líquido puede ser sangre o puede ser líquido, no sabemos. Pero si es una contusión debe haber sangre, ¿ya? Acá, por ejemplo, tenemos una fractura y acá ya han puesto unas placas. Pero normalmente ya no se usa esto. Si es una fractura que no se ha desplazado, una fractura de costilla, ya no. Al paciente únicamente tiene que evitar posturas viciosas, respirar porque cuando inspira le va a doler, ¿no? Y a las finales le ponen una pequeña, una banda, pero no he visto últimamente que les pongan estas placas. No sé que sea una fractura, pero con 3 fragmentos, 4 fragmentos, ¿no? Bueno, pero estamos viendo que hay material de su síntesis en esas 2 costillas. Ahora, ¿qué vemos acá? Vamos a ver. ¿Ustedes ven algo acá que lleve la atención? Ya, este es un paciente para mí. Mira, me ponen la placa ahí, entonces yo primeramente estudio. ¿Ya? Entonces cuento las costillas, si está bien delicado. Primera costilla, segunda, tercera, anterior, cuarta, quinta, sexta. Más o menos, una mediana ventilación que se mantiene. La clavícula, la otra clavícula. No veo
los apex, miren, no se ve. ¿Por qué? Se superponen estructuras óseas con la clavícula, no veo los apex. Miren la escápula, está adentro. La otra escápula, miren el borde, ¿lo ven? También está adentro. ¿Ya vieron la patología? Miren en relación a los cartílagos costales. Las calcificaciones, miren, por dentro. Fibrosis. Debe ser una dama. Debe ser, ¿es dama o no es dama? No veo, apenitas se ve acá, apenitas, no hay mucha sombra, miren, apenitas. O también pues un varón. Ya, ¿dónde está la patología? Vamos al mediastino. Mediastino. Borde derecho y borde izquierdo. El botón con placas calcificadas, a esto le llamamos aortoesclerosis. Únicamente cuando el botón está calcificado. Pero si vemos adentro calcificaciones, por ejemplo, miren, acá, ven esta imagen que yo estoy siguiendo. Esta es la aorta descendente. Este es un borde. Miren el otro borde, ¿lo ven? Tiene las paredes calcificadas, ¿lo ven? Y este es el calibre de la aorta descendente. ¿Lo están viendo? ¿Atrás lo ven? Lo estoy siguiendo con la punta. Este es la aorta descendente con sus paredes calcificadas. O sea, estamos frente a una angioesclerosis. El diámetro del corazón se mide el borde de la sombra de la aurícula derecha al ventrículo izquierdo, mido el diámetro transversal máximo del corazón o el diámetro transversal máximo del tórax, ¿no? Y este diámetro transversal máximo del tórax debe ser mayor que el diámetro transversal máximo de la silueta cardíaca. O lo otro, si yo tengo un pedacito de papel y esta es mi placa, entonces mido de este borde a este borde y de ahí me lo paso acá, de la costilla interna y acá. Entonces, ¿qué está pasando? La clavícula está acá, entonces hay una cardiomegalia. ¿Entendieron esa parte? ¿Ah? ¿Entendieron? Por ejemplo, esta es mi placa de tórax, lo tengo en el negatoscopio o lo tengo en el monitor. Entonces, acá marco una línea imaginaria, acá marco otra línea, costilla, borde interno, a la altura del diafragma. Entonces, de acá, del borde derecho al borde izquierdo. ¿Ya? Y esto lo paso acá, costilla interna, acá tengo donde marqué, y las apófisis espinosas están acá. Entonces, ¿hay o no hay cardiomegalia? Sí hay cardiomegalia. Es una forma empírica, ¿ya? Una empírica de medir la cardiomegalia. Entonces, en conclusiones, no estamos viendo nada en el parénquima, en partes blandas. Lo único que llama la atención es que hay un fino patrón intersticial, como una malla, ¿lo ven? Acá los pulmones no los estamos viendo negrito. Estamos viendo como que si fuera una malla, una red de pescar. En pacientes adultos, ¿qué pasa con el patrón intersticial normal? Porque nosotros tenemos un patrón intersticial normal, que está compuesto por vasos, bronquios y todo. Pero cuando hay una alteración, entonces, ¿qué quiere decir? Que el intersticio es visible, porque ha habido un daño, ¿no? Entonces es evidente el intersticio. Cuando hay, por ejemplo, una neumonía intersticial, cuando hay un carcinoma, un edema de tipo intersticial, porque tenemos edemas de tipo intersticial como tenemos edemas pulmonares de tipo alveolar. Ya hay diferencias. En pacientes ancianos, así como hablamos del corazón, en ancianos y personas bien adultas, pierde su elasticidad del corazón y se ve
grande. Eso no indica que el paciente es hipertenso, ¿ya? Entonces, también sucede en el parénquima pulmonar de ancianos. En el parénquima pulmonar de ancianos vamos a encontrar un fino patrón intersticial que no lo catalogamos como patología del intersticio, sino que eso se acompaña ya por la edad. Por ejemplo, un paciente joven que tiene una fractura en la cadera, se accidentó, tuvo su fractura, la fractura se consolidó, pero hizo una consolidación defectuosa y eso motivó a que haga una coxoartrosis. Siempre nos dicen, no, que la coxoartrosis es de personas adultas, pero no, esta coxoartrosis de ese joven fue producido por una fractura mal consolidada, ¿ya? Entonces, las coxoartrosis o todo tipo de artrosis no solamente se da en personas ancianas, en personas que ya pasan de los 50 para arriba, esos son cambios degenerativos propios de la edad, pero a veces no son propios de la edad porque se puede dar en gente joven cuando se desencadena por una causa. Por ejemplo, ya hemos hablado de que tuvo su fractura de la cadera y eso motivó a que se consolide mal la cabeza. Si se consolida mal la cabeza, hace su coxoartrosis severa, tiene claudicación, le duele y a las finales esa cadera se la sacan y le ponen una prótesis. ¿Ya? Otro ejemplo, por ejemplo, paciente que usa corticoides porque tiene lupus o tiene su artritis reumatoidea. Otro, por ejemplo, es una paciente que le han hecho un trasplante renal y tiene que usar corticoide. Entonces, ¿qué pasa con el corticoide a largo plazo en una paciente joven? El corticoide hace osteonecrosis aséptica. Entonces le va a dañar las articulaciones, ¿no? Entonces, algo así vamos a encontrar en los ancianos. En los ancianos ya no vamos a encontrar un pulmón como el que tienen ustedes, limpios, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que el paciente esté con un problema pulmonar que le impide que lo van a operar del ojito, de la coma. Entonces, en esos casos no informamos como un tórax normal. Se informa, no se evidencia compromiso pleuroparenquimal agudo, punto, fino patrón intersticial propio de su edad. Y nada más. ¿Me dejé entender? ¿Sí? ¿Seguro? Ya. Pasamos a otro. Gracias totales. Finish. ¿Alguna pregunta? ¿Les gusta este sistema?